Eh, bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por venir. Muchas gracias a William, a Diana. Esta es la última sesión, la última clase. Sé que hoy ha sido un día complicado por todo lo que ocurrió en la universidad. Quiero decirles que estoy muy agradecida con ustedes por lo juiciosos que han sido. Tienen mucho talento, en serio, y creo que pues en la medida de lo posible esta pasantía y las prácticas les van a servir mucho para comenzar como editores o como correctores o para comenzar en este mundo de la edición. Hoy vamos a hablar de dos cosas muy interesantes. Una es un concepto que ha venido desarrollando Diana, que es la jefe editorial de la editorial UN, y es la inteligencia editorial. Y contarles un poco de esto que todavía se está construyendo. Estamos haciendo, ya nos aceptaron una ponencia en un congreso, estamos haciendo un capítulo de libro, estamos desarrollando este concepto como algo innovedoso, con el objetivo principal de hacer un poco más robusto el concepto académico de la función editorial. Digamos, este curso también fue financiado en parte por la editorial y estoy de acuerdo con lo que dice la profesora Ángela en cuanto a que ustedes han sido unas personas muy juiciosas, siempre muy dispuestas a aprender, y esto es novedoso, este curso es una novedad en el país. Entonces espero que podamos madurar la idea, podamos crear una formación un poco más formalizada a nivel de especialización o maestría, y eso ya lo discutiremos con la facultad del Ethos de la Edición, que es la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, traigo algunos elementos para hablar de inteligencia editorial universitaria, que es el concepto que traigo. Hablar de lo que es inteligencia, la función editorial, la difusión de esos conceptos, inteligencia editorial, cómo hemos concebido un sistema de inteligencia editorial y algunas victorias tempranas que hemos tenido con la implementación de este modelo. Bueno, el contexto: tenemos una sociedad del conocimiento, sociedad de información que cada vez se vuelve como más pertinente, tenemos infoxicación de documentos, tenemos muchísimo desarrollo tecnológico y nuevas tecnologías de comunicación. En ese orden de ideas tenemos entonces que migrar hacia una necesidad de manejar esa información, una necesidad de tomar decisiones desde esa información. Bueno, primero, ¿qué es inteligencia? Eso viene de un concepto general, que es un proceso por el cual se obtiene información que posteriormente debe ser comprendida, asimilada para su transformación en conocimiento útil y con valor estratégico. Ese es el concepto general de inteligencia. El concepto de inteligencia viene como desde la parte militar, donde se estructuraban como estrategias para poder combatir al enemigo. Entonces, desde allí creo este asunto. El proceso de inteligencia desde la información incluye varios etapas: datos, información, conocimiento e inteligencia. Desde los datos, acciones, hechos, datos como tal, que a la medida que se organizan se obtiene ya una información consolidada. Si a esa información yo le doy contexto, ya tengo un conocimiento, una comprensión y asimilación de esos datos. Y si yo a esa comprensión y asimilación le hago una aplicación a un problema o situación, ya obtengo la capacidad de tomar una decisión y obtengo la capacidad de ser inteligente. En la dinámica de lo que vimos en el contexto anterior, tenemos que la calidad de la información, a medida que tenemos bastante información, lo que en la literatura se llama infoxicación, tenemos muchos datos, información, conocimiento, inteligencia. A medida que la calidad de la información se hace más pequeña, o sea, más selecta, es donde podemos tener herramientas para tomar decisiones inteligentes. Todo esto es el concepto de inteligencia. La función editorial, entonces ya, se me olvidó poner la fuente, la traje de un libro de la cual soy autora de revistas científicas, uno verdecito que tal vez les pueda servir si son editores de revistas, que habla de la gestión editorial en las revistas científicas. Ponemos esta imagencita para identificar la comunicación científica como
como algo que nosotros como editores manejamos en el camino de la investigación hacia el proceso de desarrollo de innovaciones o de cosas creativas que sean útiles a la sociedad. Allí vemos que debemos responder con ese interludio que hacemos entre la investigación y la puesta al conocimiento de la gente, de los contenidos, como ya ustedes aprendieron, contenidos que como editores les ponemos cierto valor agregado, competencia que no tienen los autores en muchísimos casos. Tenemos que responder entonces con publicaciones y con publicables que sean de beneficio, que cumplan expectativas y den soluciones a problemáticas del sector productivo, del Estado y de la misma academia. Esa es la función editorial, digamos la esencia de la publicación de contenidos. La alternativa entonces es implementar mecanismos que permitan el eficiente manejo de la información para tomar decisiones en el entorno editorial que, como ustedes vieron también durante el curso, es cada vez más cambiante. ¿Qué es entonces la inteligencia editorial? Hasta ahora vamos, digamos, con este concepto, aunque puede estar un poco ahí un grupo de 6 personas trabajando en esta investigación. Es el proceso de búsqueda, manejo, análisis de información sobre desarrollos, eventos y tendencias en cuanto a la edición de libros, revistas y otras publicaciones que permite el diseño de estrategias para tomar decisiones editoriales acertadas en el momento apropiado. Tomar decisiones inteligentes hacia un mundo de información que tenemos. Este concepto, ¿dónde sale? Sale de homologar otros conceptos de sistemas de información, de sistemas de inteligencia. Entonces vemos que los sistemas formalizados de inteligencia se han posicionado en la literatura para hablar en varios focos. Entonces existe inteligencia competitiva, inteligencia económica, inteligencia organizacional, inteligencia empresarial, inteligencia tecnológica. Son conceptos que ya se han ampliado en su aplicación bastante. En ese momento nosotros homologamos como toda la teoría que hay allí, que es la que les di anteriormente, de todo como dar valor a los datos y volverlos útiles para toma de decisiones. La inteligencia editorial entonces surge con el objeto de incorporar adecuadamente la función editorial en la comunicación del conocimiento, permitiendo no solo la adecuada gestión, sino la generación de bases para el desarrollo de procesos de innovación y creación. Básicamente fortalecer ese eslabón que somos entre lo que se investiga y lo que damos a conocer a la sociedad. Digamos, en el ámbito de una editorial universitaria, el concepto que damos ahorita, ¿no? Cada editorial en la función que tengan, pues también es un eslabón entre el que desarrolla contenidos y el que los lee. Muchos de los autores y más universitarios pueden que sean geniales en sus ideas teóricas, pero no son geniales en comunicarlas. Entonces, por eso los libros quedan allí guardaditos, porque no, ahí es donde entramos nosotros como editores en ponerle ese valor a los libros. ¿Cuáles son los componentes que hacen parte del sistema editorial? Entonces hay un proceso de inteligencia, un manejo de información y estrategias. Para este manejo de información, la literatura en la gestión de organizaciones, porque la editorial se convierte en una organización, ha dispuesto herramientas importantes para poder agregar valor a la información desde los datos. Tenemos herramientas de diagnóstico, lo que se conoce como el benchmark, herramientas como análisis de tendencias, donde se conocen los escaneos, las vigilancias, los monitoreos de información, estudios de futuro, de pronto se han escuchado, prospectiva, forecasting, pronóstico, son herramientas de gestión, y otras herramientas que se pueden utilizar para ordenar la información y darle valor. Generalmente estas herramientas están utilizadas de manera independiente, y cuando de pronto alguien te dice, no, deme una estrategia para abarcar el mundo del libro digital, cómo yo desde la editorial emprendo estrategias, o cómo voy desarrollando, si por ahora manejo libros estandarizados y no los desarrollo en app o algo así, y de pronto utilizan un estudio de análisis de tendencias y en el mundo dice que no, que toca hacia la app o se toca hacia los dispositivos X. Entonces con análisis de tendencias yo ya digo, no, entonces mi editorial tiene que apuntar hacia tales mercados, hacia tales dispositivos, hacia tales tecnologías, pero resulta que entonces nuestro contexto no está preparado. De pronto nuestro contexto le falta todavía soporte tecnológico,
todavía no tenemos una cultura de leer en digital con dispositivos, sino preferimos el PDF plano, ¿sí? Entonces no podemos tomar decisiones sobre una de las herramientas, sino tenemos que ver algunas otras herramientas que nos permitan tomar decisiones acertadas, sino apuntarle de una vez a un desarrollo tecnológico exponencial que todavía como comunidad seamos muy maduros para aceptar. Este básicamente es el resumen del sistema de inteligencia editorial que estamos proponiendo. Un análisis de herramientas que pues ya ahí las mencionamos. Un componente de generación de conocimiento, o sea, yo tengo que aplicar esas herramientas no solamente de manera mecánica. Hay algunos software que manejan análisis de tendencias en donde tú le incluyes una ecuación de búsqueda y le dices, por ejemplo, no sé, papeles baratos para libros, y él te coge como una caja negra, te coge el software, te mira la información que existe en el entorno, los motores de búsqueda, y te saca unas tendencias y unos datos, ¿sí? Muchas veces ahí no participa la gestión del conocimiento. Muchas veces el usuario quisiera saber, de pronto no me recogió la información acertada, de pronto la ecuación de búsqueda es una máquina, podía haber identificado registros de información con papel, pero que no tenga que ver con papel editorial, sino de pronto papel en cuanto a la parte teatral, ¿sí? Entonces ahí es donde generación del conocimiento es súper importante para darle valor a esa información. O sea, nosotros como personas todavía tenemos mucho que aportarle a los sistemas de información. Entonces allí tenemos procesos de socialización de la información. Muchas veces cuando estamos implementando estas herramientas es bueno tener personas expertas, ¿sí?, al lado, cuando le digan, mira, esta es tendencia, no, puede que esté equivocada la información, estás buscando en bases de datos que no son acertadas, estás buscando en fuentes de información que son obsoletas, entonces tienes que buscar otro tipo de información. Allí es donde las personas expertas es bueno que estén allí interactuando. Siempre tiene que hacerse entonces esta circulación de conocimiento. Ya el componente 3 es donde tú identificas, defines y das bases para la implementación de estrategias para ser competitivo en el mundo editorial. Este sistema de inteligencia es una herramienta precisamente para ser más competitivos. Nosotros, nuestra función, si bien como editores, es hacer libros y hacerlos bien y procurar que salgan económicos, es también proyectar el negocio en el que estamos participando. Entonces esta herramienta es súper esencial. Es algo, como les dije, que estamos hasta ahora desarrollando, pero sin embargo se han tenido algunas victorias tempranas. Es decir, hemos tenido alguna implementación de herramientas, alguna implementación de lo que ha sido la gestión del conocimiento y una identificación de algunas estrategias que aún estamos llevando a cabo. Voy a contarles un poco sobre el benchmarking. Este es un proceso que en la literatura se conoce bastante. Es un proceso que en donde tiene unos pasos: definir el objetivo, identificar partners, determinar criterios de comparación, identificar fuentes de información, recolectar datos, visualizar metas, comunicar, ajustar metas, implementar y reevaluar. El benchmarking es básicamente una herramienta para compararse y aprender de los mejores. En la editorial hemos llegado hasta establecer como criterios de comparación, ¿sí? Todavía no hemos llegado como hacia el asunto. ¿Qué hemos obtenido? Hicimos una revisión de criterios utilizando el ranking de universidades y evaluando sus publicaciones, las publicaciones de Oxford, de Harvard, ¿sí?, tanto libros como revistas. Entonces, en el caso, por ejemplo, de revistas, miramos pues en MIT, Harvard, Oxford. En el caso de América Latina, también en los que estaban en ese ranking. En Colombia miramos las universidades que aparecen también en ese ranking, y obviamente la editorial. Entonces establecimos unos criterios de comparación: cantidad de revistas, cómo manejaban la imagen institucional en la revista, el formato externo, si era homogéneo o no, diagramación en la interna, si era homogénea o no,
como hemos dicho, si ustedes han visto las revistas del Sevier, ¿cuántas maquetas tienen? ¿Han visto las revistas del Sevier? Del Sevier, de la editorial del Sevier, ¿no? Sevier es una de las editoriales más importantes del mundo en editoriales, en revistas, si no la más importante en el mundo. Ellos manejan una sola maqueta. Nosotros en la Universidad Nacional tenemos 56 revistas y a veces manejamos 70 maquetas, porque llega el director que le toca y no le gustó la maqueta, cambiémosla. Entonces imagínate, si nos ahorráramos allí, sería una decisión estratégica e inteligente. ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos en solamente una maqueta en las revistas? Algo que sea muy flexible, pues digamos, dependiendo las áreas de conocimiento entre unas ciencias humanas a una ingeniería, ¿sí? Pero sí, el Sevier, que tiene todas las revistas de todas las áreas de conocimiento, lo puede hacer, podemos hacerlo nosotros también. Es un referente de aprendizaje, que es lo que quiere la herramienta del benchmarking hacer. Control de la edición final, si se hace o no control. Ahí vimos que la gran mayoría de revistas no hacen el control final, o sea, no hay una editorial central que como sello editorial de estas organizaciones hagan un control, y eso no se separa de la realidad que tenemos en la Universidad Nacional de Colombia. Cada revista hace su edición aparte y no se controla ni siquiera por la misma editorial. La editorial se ha concentrado más hacia los libros. De pronto en Ciencias Humanas sí hay un coordinador de revistas que puede al menos controlar algunos aspectos. Pero bueno, este tipo de asuntos nos dan unas estrategias, nos dan unas conclusiones, nos dan unos aspectos de aprendizaje al comparar. Otra de las herramientas que hemos utilizado es lo que se conoce como prospectiva, que es una herramienta de análisis de futuros con consensos por expertos en el tema. Entonces lo que hicimos fue, lo que se quería fuera hacer un diseño del futuro deseable. De esta herramienta obtuvimos la visión prospectiva de la editorial 2025. Bueno, se quiere definir estrategias y mostrar posibles políticas concretas de la editorial. Que se obtuvo algunos factores críticos de éxito y elementos portadores de futuro. Variables claves como sistemas de información, calidad y cumplimiento, direccionamientos estratégicos, portafolios de la editorial, infraestructura y logística para cumplir esos objetivos, control y calidad en procesos editoriales, y cómo lograr, digamos, ser un poco más autosostenibles en medio de la inversión que hace la editorial, porque pues si alguien les ha mencionado, las editoriales universitarias no son como muy negocio, ¿no? Son como más inversión institucional. Sí, a mí me han dicho, ¿no? Y sus cifras, no sé qué, no. Si quieren cifras verdes, me dejan decir qué publico, cuánto tiraje y con quién codito y a dónde lo distribuyo. ¿Sí? Acá nos toca casi que lo que el profesor produjo. Control y calidad de procesos editoriales, bueno, etcétera. Otros tipos de innovación en procesos también. Posicionamiento de la marca, del sello editorial. Todos estos también retos que se nos plantean allí. De esa perspectiva se definieron 4 escenarios. Un escenario entre la comparación entre la calidad académica y las competencias tecnológicas en el medio del boom de los libros electrónicos. Entonces, por ejemplo, si queremos poca calidad editorial y tenemos poca, entonces existimos porque somos y ya. Nos sostiene ese UN y no más. Poca calidad, pero con mucha tecnología, pues llegaríamos a un escenario del web to print. Si tenemos poco desarrollo tecnológico, pero pues tenemos mucha calidad editorial, pues serigrafías de sabiduría, porque no tendremos cómo ponerlas en el mercado, que cada vez el usuario cambia a otras perspectivas. Entonces lo que querimos fue tanto tener calidad editorial como competencias tecnológicas, y fue el escenario que definimos como UN País que Aprende, donde tenemos también una relación entre los contenidos editoriales electrónicos, pero también la fortaleza académica, que es lo que nos miden nuestros lectores en la función de editorial universitaria. Tanto benchmarking como perspectiva tuvieron los elementos de gestión del conocimiento para poder obtener resultados, y cada uno de ellos nos dio estrategias, como por ejemplo empezar a homologar las plantillas de las revistas, empezar a homologar nuestro sello. Cuando ustedes ven las revistas de Oxford,
todas las revistas tienen su sello editorial en la cubierta. Cuando ven las revistas aún del externado, ustedes ven todos los libros del externado, tienen su sello editorial. Entonces hacen uniformidades en el manejo institucional. Nosotros en la universidad no tenemos, se maneja su escudito con las dependencias que estén involucradas, pero nuestro sello editorial está en la parte de atrás. Y aún, digamos, el sello editorial de la universidad se utiliza para no más del 10% de las publicaciones de la universidad. En este momento estamos como ya ampliando el uso del sello para que sea de verdad un poco más, que identifique un poco más la producción, pero como les decía en la clase anterior, el sello editorial es porque son libros que se identifican con calidad tanto académica como editorial, son libros cuidados. Bueno, estas, digamos, son las dos herramientas que vamos con el avance en la implementación. Estamos haciendo implementación de herramientas de posicionamiento, herramientas de modelos de manejo de recursos, de inversión para la editorial. Todo esto enmarcado en el sistema de inteligencia editorial, con los 3 componentes: manejo de herramientas, gestión del conocimiento y estrategias. ¿Qué nos ha permitido esto? Ampliar nuestra capacidad de tomar decisiones. Es precisamente lo que busca el sistema de inteligencia editorial, tener herramientas para poder tomar decisiones en este mundo tan cambiante y que como negocio, como les decía, podamos permanecer en el mercado. Hasta aquí tengo como la presentación de lo avance de lo que es inteligencia. Más bien yo quiero recibir como su percepción. Yo sé que de pronto las clases han sido muy del cuidado del libro, de la parte técnica, todo eso, pero esto permite un poco más la parte como administrativa que nosotros como editores la debemos tener clara también. No sé. Pues todos estos modelos ustedes lo están implementando y eso, yo quisiera saber las resistencias que han tenido con respecto a las personas, como son nuevas, son conceptos nuevos. Yo me imagino que las personas que trabajan allí están aprendiendo eso, cuáles son las mayores dificultades y eso, o resistencias que han tenido para implementar eso para la universidad. La inteligencia editorial es una capacidad interna de toma de decisiones, es decir, el cambio es interno. Uno hacia el exterior muestra ya la implementación de estrategias, las dinámicas, las opciones, ¿sí? Y pues el mercado te dirá si eres competitivo o no. Pero a nivel interno, en una organización que ha estado como tan atropellada, de hecho en el libro que estamos publicando es una historia de la editorial desde 1826, de la función editorial, ¿no? Porque somos editorial desde 2008. Antes éramos Unibiblios, antes éramos empresa editorial, antes toda esta función editorial ha estado como atropellada, la gente ha rotado, pero la gente de este momento, al ver, digamos, resultados, porque hemos tenido resultados, por ejemplo, en la Feria del Libro, tras una estrategia que viene de este tipo de herramientas de gestión organizacional, tuvimos incremento en ventas de más de la última década, ¿sí? Entonces la gente adentro, al ver también un marketing interno, dicen, oye, este tipo de cosas funciona, ¿sí? Entonces hagámosle, pensémonos, ¿sí? El proceso editorial, tras de un proceso de calidad, estamos implementando un sistema de gestión de calidad que se concibe también como una herramienta de gestión y te dicen, mira, este proceso no tiene que dar 3 vueltas, si tú manejas un editor que esté en la editorial antes. Yo sé que de pronto han visto muchas críticas de la editorial, pero yo sí creo en mi editorial. Estamos implementando procesos rigurosos de cuidado del libro. Entonces antes no se creía mucho en la función del editor. Había solo un editor en jefe que contrataba freelance en los procesos como si contratas una empresa que no tiene ni idea mucho de la parte, pero nosotros estamos fortaleciendo el concepto de editor, de ese director de orquesta que coordina los procesos, que dará volar el libro. Entonces al ver eso, al ver que los libros ya salen con mejor calidad, que ellos se empoderan, que ellos pueden tener una crítica de las colecciones, ¿sí? Al marketing interno ha sido muy, muy favorable. Y esto es de verdad una decisión de todos, o sea, no es que se siente el gerente, el director de la editorial y diga, bueno, a mí se me ocurrió después de no, todo el mundo, este trabajo es como les decía, están en la definición del producto, ya para mostrar, digamos, estamos haciendo un capítulo del libro de inteligencia editorial, pero todos los resultados, esto es de un equipo de trabajo de unas 30 personas haciendo la vigilancia de la información, haciendo indicadores, eso básicamente. ¿Algún otro comentario?
Yo sí tenía una pregunta. Yo me imagino como que, bueno, esto es tan nuevo que me imagino que es difícil, no solamente que las personas que nunca antes habían recibido una propuesta así lo reciban y lo acepten, sino que además está como esa prevención o ese miedo del lado de la edición con los temas de ciencias humanas, ¿sí? Porque claro, o sea, una cosa son las publicaciones científicas, como las revistas científicas o los libros, resultados de investigación de ciencias puras, y otra cosa son los resultados de investigación y las revistas de ciencias humanas, ¿no? Entonces siempre ha habido como esa tensión ahí, sobre todo con los estándares de Ecolciencias, que mucha gente de ciencias humanas piensa que cada vez más se acercan como a los estándares de las ciencias puras o a lo que se puede producir en ciencias, pero se alejan de lo que se puede hacer en ciencias humanas, ¿no? Entonces le exigen a las revistas o a los libros de ciencias humanas cosas que no pueden cumplir porque son de naturaleza distinta. Entonces yo me pregunto como ese problema, como desde esta idea de inteligencia editorial, ¿cómo se ha pensado? O sea, si se aplica como el mismo rasero a todas las publicaciones o se piensa de una manera un poco distinta el caso de las de ciencias humanas. Esto básicamente es una estrategia de gestión, o sea, es para fortalecer tu competitividad, pero no hay sesgo de hecho, si se quisiera buscar una estrategia específicamente para la divulgación de ciencias humanas, se tendría que hacer dentro de ese mismo contexto, o sea, buscar referentes de ciencias humanas, buscar expertos de ciencias humanas y buscar esas estrategias. O sea, digamos que el concepto de inteligencia editorial es algo blando, no tiene que ver con tecnología dura, es algo de gestión, de viendo la editorial como una organización que piensa, que puede tomar decisiones, que puede potenciarse, que puede ser competitiva, que puede hacer mejores sus procesos, pero no tiene que ver con disciplinas. En cuanto a los modelos que pone Ecolciencias, nosotros en la editorial somos, tanto en la posición de editorial como en la posición mía en la gestión de procesos editoriales que he tenido durante un poco más de 10 años, es lo de editorial, los conceptos que pone Ecolciencias es un referente. Uno como universidad, como unidad de desarrollo de contenidos, tiene que tener su propia misión, su propio objetivo. Si lo de Ecolciencias se le aplica, porque mandan los referentes, ¿no? Para las editoriales universitarias, Ecolciencias dice usted tiene que tener evaluaciones editoriales, tiene que tener concepto de pares externos, tiene que... eso es como lo más robusto. De hecho no tiene que hacer diagramación así, no. De hecho, únicamente es que tenga cuidado editorial y que tenga cuidado, no te pide el detalle. Entonces no hay segregación de disciplinas, sino es cuidar el libro. Es que independientemente que el libro sea de ciencias humanas a que sea ingeniería, yo quiero saber que los textos que están en medio de las fórmulas están bien escritos, bien redactados y están en una caja tipográfica adecuada para la disciplina de ingeniería. No tiene nada que ver con inteligencia editorial. Inteligencia editorial es más organizacional. Yo pienso que los indicadores que pide Ecolciencias de pronto para tú ser una editorial reconocida o ser tú una revista A1 son logros que se tienen que no ser el fin, sino ser el resultado de una buena gestión con funciones, con digamos objetivos propios. Les pongo un ejemplo. Revista de la Facultad de Ingeniería es una revista 1, la máxima categoría. Para ser revista 1 te piden a ti ser en un gran porcentaje exógena, ¿sí? Es decir, publicarle a otras personas. Vamos a un comité editorial. El presidente del comité editorial, pero pues usted, ¿por qué no me le publica a mis estudiantes de doctorado? Pues claro, o sea, publiquémosle, definamos la política y definamos la función y definamos la misión que tiene la revista, porque si la revista dice es para divulgar los contenidos de mis investigaciones, pues está abierta, pero no me pida ser A1. Compiten esas dos, o sea,
pienso que si quisieran hacer a uno, entonces yo tengo que proponerme como una revista internacional, como una revista de alto impacto, como que son cosas que me permiten como resultado y no como fin ser a uno. Entonces pienso que eso es importante también, digamos, en lo que nosotros llamamos como planes editoriales, es importantísimo. Yo pienso que si no es más del 90% en las instituciones académicas no tienen planes editoriales, porque publicamos es lo que el profe pone a disposición. Entonces si le ponemos, no, es que enfoquémonos hacia las problemáticas sociales. Nosotros en la editorial estamos ahorita enfocándonos hacia una colección y hacer una convocatoria de contenidos a una colección nación, porque estamos dejando huérfanas a las sedes de frontera, a lo que es Caribe, Orinoquía, Leticia, que tienen que contar en cuanto a cosas de desarrollo económico, conflictos de frontera, cosas así que de pronto puedan, y nosotros como editorial tenemos esa fortaleza, y no solamente que nos llegue el manuscrito, hacerle corrección de estilo, cotejos, diagramación, ¿sí? Tenemos nosotros como editores que proponer un poco más, y esto es lo que la inteligencia editorial permite, un poco más ampliar mi formación para poder meternos como en el mundo editorial. Independientemente de la disciplina. Si no hay más preguntas, entonces muchas gracias. Bueno. O sea, ustedes dicen que en la editorial de la universidad están haciendo énfasis en la figura del editor, pero pues por lo que entiendo están muy enfocados en la parte del editor, que es muy organizacional y muy de gestor, que es como, o sea, donde queda el resto de las funciones del editor también, que va más allá de esta parte organizacional. No, hablo de parte organizacional como editorial. Resalto la función del editor, que es parte de la organización. Es diferente. Sí, pero digamos que en la exposición como que siento que se quedan mucho en la parte organizacional. No, es el enfoque de la inteligencia editorial, ¿sí me hago entender? O sea, es el enfoque organizacional, ¿sí? Habrá una línea en la que de pronto nos interesemos en fortalecer la función del editor como tal, ¿sí? Pero esto es organizacional, o sea, esto es administrativo, pero no quita la función, o sea, el corazón de una editorial son los editores y sus actores que tiene alrededor, los correctores, o sea, pero esto es, digamos, para facilitar y para como editorial surgir, como editorial ser competitivos, como editorial, ¿sí? Pero obviamente respetando el asunto. En la misma línea de la pregunta, o sea que la decisión final de un libro la toma más el editor, o como depende de la decisión, la toma el editor o la parte organizacional, o quién toma las decisiones finales del libro. ¿Las qué? Como las decisiones finales del libro van más en el cuerpo organizacional o en la función del editor. O sea, ya tengo el contenido de publicarlo o lo que voy a publicar. Sí, qué voy a publicar, qué va a pasar con el libro, cómo lo voy a hacer. No, eso es función del área editorial, que son los que sabemos. O sea, yo no le voy a preguntar a la oficina, o a la oficina administrativa, tenemos estas oficinas, no, eso es función editorial. Digamos que les pongo un caso. Nosotros, bueno, como les digo y les he reiterado como 3 veces, no tenemos la posibilidad mucho de proponer el desarrollo de contenidos, porque digamos todo es en el gana-gana, etcétera, sino es más publicamos lo que los profes producen, ¿sí? No tenemos como la posibilidad de elegir qué no y qué sí publicamos. Nuestro veto de decisión académico son los pares, ¿sí? Pero cuando nos llega un libro, que ya el libro está avalado académicamente, ya es, si está en medio de una colección, pues se respeta la pauta. Pero si tú quieres, Julián, que es uno de los editores que nos acompaña ahorita, que es uno de los editores en este momento, 3 libros le asignamos que hace parte de la creación de una colección de ciencias agrarias, y él tiene eso metido en la cabeza. De hecho, él medio me comenta qué hace y todo eso, pero él tiene definido cuál va a ser su maqueta, cómo lo va a crear, qué fuentes, cómo va a crear está trabajando con el equipo de diseño en crear las cubiertas, y de hecho cosas trascendentales que como yo, como gestora más de la parte editorial, creo que tuvieron una charla de esa parte, sí, o sea,
me encanta editar libros, pero mi función en este momento en la editorial es poner a que la oficina editorial funcione, y funcione con pocos recursos y con más calidad, ¿sí? La función de Julián es sollarse el libro, que quede perfecto, proponerle al autor, quite, ponga, adicione, utilizar fuentes junto con el equipo, ¿sí? Y no tiene nada que ver con la parte administrativa, ¿sí me hago entender? Es como mi función sí es más administrativa, o sea, tengo que procurar la proyección, tengo que procurar generar contenidos, que los 80 libros que tenemos ahorita en edición salgan antes de tal fecha, todas esas cosas de toma de decisiones, es más esto. Ahorita hablabas de ciertas pesquisas que se gestan, ¿sí? Como cuando en efecto la misión de un proyecto editorial es la divulgación del trabajo estudiantil y al mismo tiempo, o el trabajo de investigación de la universidad y al mismo tiempo pide que sea una categoría A1. O sea, eso es una, ahí sí entiendo lo que quieres decir por inteligencia editorial. Pero, o sea, uno ve que el centro de todo esto está en el objetivo, en lo que se quiere lograr, ¿sí? Porque con base en eso uno hace inteligencia, uno busca información y empieza a ver cómo mejorar recursos. Pero ¿qué pasa en estos casos? En estos casos donde por un lado hay un interés, que es tener una alta catalogación en conciencias, y por otro lado está la misión específica del proyecto. ¿Cómo dirimen esos problemas? Digamos, me parece muy diciente, porque pues, si quieren una revista uno, pues entonces deben cambiar de objetivos, ¿sí? O deben seguir el objetivo y más bien abrir otro espacio para que eso se dé. ¿Y cómo hacen para tomar esas decisiones? Que en el fondo son decisiones profundas, porque de eso depende qué tipo de editores van a contratar, a qué se le va a girar dineros. Como te decía, en el caso de las revistas, eso está como muy de cada facultad, ¿sí? Entonces, eso es una discusión que yo creo que desde que empecé a trabajar en esta universidad hace, como les digo, más de 10 años, está. A veces, para los procesos de acreditación de programas, se pide tenga una revista. Entonces, para el equipo de trabajo de la acreditación, es fácil, coge, registra un ICBN y haga una revista. Y la deja abandonada, la editan cuando quieren, no cumplen la periodicidad, ¿sí? Pero revistas buenas que de pronto... Nosotros tenemos más revistas que Brasil. Eso no tiene sentido. Y son revistas que son solamente 18 en alta categoría, ¿sí? Pero tampoco tenemos una política, sí, el que nos brinda esas políticas es el Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología de nuestro país, que quiere que tengamos conocimiento de punta, con impacto, o sea, que le publiquemos a otros y que tengamos impacto internacional. Y eso está bien, ¿no? Porque es su política. Pero es lo que yo les decía, nosotros tenemos, y lo que hemos querido nosotros en la editorial de cumplir nuestro papel como editorial de la universidad, les hemos estado enseñando a los comités editoriales cómo hacer planes editoriales, cómo establecer sus políticas editoriales, porque entonces, si quiere una revista de talla mundial, entonces tiene que tener claro que no tiene... pero si quiere publicar una revista aquí, se puede, o sea, haga una revista electrónica de contenidos de doctorado, de contenidos de maestría, o sea, eso va más en las políticas, digamos en nuestro contexto, ¿no? En políticas de las dependencias, políticas institucionales. En el caso de libros, nos queda un poco sencillo. Una posible decisión de un sistema de inteligencia puede estar asociado a la que nosotros estamos haciendo en este momento. En este año, finales del año pasado y este año, estamos trabajando durísimo para consolidar la producción de la universidad en colecciones. ¿Sí? Eso no lo pudo haber dicho un editor especializado que haya estado en nuestro país o que haya trabajado en una importante editorial de la universidad de Colombia. Pero también revisando información, haciendo comparaciones, nos podíamos nosotros tener la capacidad de tomar la decisión de que por colecciones la producción bibliográfica se visualiza mejor, se consolida, ¿sí? Es mejor. Entonces, en ese sentido nosotros sí podemos, en la editorial solo le damos sello editorial a los libros que estén dentro de colecciones y a libros que o hagan la editorial o haga ciencias humanas, porque sabemos que son los que cuidamos son los libros, porque sabemos que otras facultades lo que hacen es contratar a la empresa, que si bien son buenos impresores, no tienen procesos buenos de corrección de estilo ni de diagramación. Bueno, entonces a continuación seguimos con la presentación de William. Él trata un tema del que muy pocas personas hablan,
que muy pocas personas estudian así tan juiciosamente como él, que es la conversión digital, ¿no? Y cómo eso ha afectado no solo la manera de hacer libros, sino también las formas de distribución, que son algo pues muy fundamental, es algo fundamental. O sea, puede que parezca como, ay, sí, la parte divertida es hacer el libro y luego ya viene el resto que es aburridor, pero en realidad si uno no sabe cómo hacer que sus libros lleguen a donde tienen que llegar, entonces no sirve de nada que existan. Por eso es que es muy importante que escuchen lo que William nos viene a contar. Él también hace parte de ese grupo de personas que han trabajado como en algunas ideas con Diana, específicamente en un libro que van a sacar, no sé si es de la historia. ¿El de la historia sobre la universidad? Bueno. Sí, o sea, un capítulo va a ser la historia, como dijo Diana, otro capítulo va a ser inteligencia emocional, otro va a ser un tema de libros electrónicos, otro sobre comunicación de la ciencia, y así hay varios capítulos. Listo. Entonces, este va a ser, digamos, el tema que yo traje para la editorial en conjunto Sí. con Diana y con el grupo de investigadores el mío fue libros electrónicos, Listo. como esa aplicación. Perfecto. Y voy a traer de ese trabajo unos fragmentos que son el tema de la conversión digital y las formas de distribución en el mundo editorial. Entonces, dentro de eso quiero como dar como unas primeras bases para entender qué es el tema de la conversión. La primera es identificar qué es un libro electrónico. A mí me gustaría preguntarles a ustedes qué es un libro electrónico. Puede ser de a uno, no se preocupe. Cualquiera. Angeli. La verdad nunca he tenido o no he visto ninguno, lo más cercano es un PDF. Supongo que debe tener, qué sé yo, los ciclos deben ser diferentes, debe tener herramientas con lo digital, pero la verdad nunca. ¿Ninguno de ustedes tienen Kindle? ¿O no leen? Hola, Yo creo que no es el simple texto como en un PDF, sino tiene que ser diagramado y tiene que tener, pues, tiene que haber pasado por un proceso. Pero sí, como que tiene que tener un proceso de edición, tiene que estar diagramado, tiene que verse de alguna forma, como distinto a un documento normal, como en Word o algo así, pero no sé. Bueno, pues digamos el libro electrónico es un concepto muy amplio. Libro electrónico, libro digital, ebook, hay muchas definiciones que giran en torno a este término. Pero básicamente hay una definición que me gusta mucho y es que todo básicamente desde que nació el mundo electrónico y apareció un documento, eso ya sería un documento electrónico, y si es un libro que procede de ahí sería un libro electrónico. Así que si yo tengo un libro en Word, es un libro electrónico. Pero si tengo un sofisticado libro en iBooks de Mac, pues este también es un libro electrónico. Entonces una definición, me gusta esta que es como grande. ¿Sí? Es un documento que se generó electrónicamente y que tiene una forma que aquí es importante resaltarlo de lo anterior que conocimos. Conocimos los libros de papel, como ya ustedes decían, y de esa herencia de papel venimos a los libros electrónicos a tratar de hacer como equivalencias en los conceptos que tienen. Este es un libro electrónico y si se fijan, pues incluso la forma como nos lo presentan es como un libro de papel. Este que ustedes ven punticos acá es el inicio del libro y el fin del libro. Y aquí se van viendo las páginas que me faltan. Igual tiene una caja tipográfica, un lugar donde yo ubico las ilustraciones, conservo los estilos que tiene el libro de papel y a su vez también encuentro elementos nuevos. Le puedo agrandar la letra, le puedo cambiar la luminosidad, puedo hacer búsquedas, puedo tener una colección de libros dentro de mi biblioteca y puedo tener el índice. Entonces, si se dan cuenta, es como un libro inicialmente de papel, se volvió electrónico y tiene los valores agregados. La agregación de valor va a ir cambiando un poco el concepto del libro electrónico y vamos a ver varios tipos de formato en ese caso. También quise hablarles un poquito de la cadena de valor justo en esta comparación, porque digamos estos libros electrónicos nacen bien como una evolución de los propios libros de papel. O sea, todo el mundo editorial que viene de Gutenberg
a hoy, tiene un proceso evolutivo que, digamos, aquí se vio muy afectado fue por las tecnologías de la información. En este caso, en la parte superior vemos los libros impresos que arrancan con primero la elaboración de contenidos, el tema de la edición, la producción, la promoción del libro para que se pueda vender, finalmente dónde se va a distribuir, los acuerdos de venta y finalmente quién lo va a consumir. Digamos, es el proceso normal de un libro de papel actualmente del mundo editorial. El digital cambia. En este caso, se siguen generando contenidos, sigue habiendo una parte importantísima en la parte de edición, pero la producción cambia. Aquí fíjense que hay una flechita que salta de contenidos a promoción. ¿Por qué? Porque hay herramientas de tecnología que le van a permitir a un momento al autor irse de su contenido directamente a promocionarlo. Eso es un poquito adelantándose al tema de distribución, porque pues aquí ya cambia, digamos, el concepto de yo primero hago el libro y luego lo edito y lo produzco y lo promociono y lo distribuyo y lo vendo. Aquí va a cambiar esa lógica, va a empezar a manejarse no de forma lineal, sino más bien de forma circular. De la promoción pasamos a la distribución, que fíjense que también se ve como un poco opaca, quiere decir que ahí también cambia el concepto de distribución, porque podría ir de la promoción directamente a la venta y al consumo. La diferencia en el consumo, al final se dan cuenta que dice lectura electrónica requiere dispositivos. Eso es lo nuevo con los libros electrónicos. El de papel, yo tengo el soporte físico, lo veo y digamos esa magia del papel, de la tinta impresa, del olor de la tinta, de las pastas, de la calidad del papel, aquí se pierde. ¿Sí? El libro electrónico no tiene eso. Eso se lo cambian por lo que vimos ahorita. Se lo cambian porque ahora yo tengo una librería, le puedo hacer comentarios, puedo dejarle notas, puedo buscar, puedo agrandar la letra, pero hay cosas que se pierden y esta materialidad del libro se pierde, y aquí cambia a usarse en dispositivos, que ese es el siguiente tema, los e-readers. Entonces, si yo leía en papel, ahora para leer necesito un dispositivo, y el nombre que se le da son estos lectores electrónicos. Esos que se ven acá son una variedad de dispositivos que básicamente vienen de la evolución de las mismas casas productoras editoriales. Entonces uno encuentra que Amazon sacó una tableta para eso, que Apple sacó sus iPads y les hace funciones equivalentes, y que hay unas cosas muy interesantes en la tecnología que se consiguieron. Fíjense, ese que se dobla es el que se ve a mano izquierda. Hay un concepto, hay muchos conceptos interesantes. Hay uno de tinta electrónica. ¿Qué es tinta electrónica? Yo tengo papel y si yo leo en la oscuridad en el papel, pues yo no veo. Pero si leo a la luz del día, pues no me da problema. Pero si tengo un dispositivo de estos electrónicos, él sí se afecta por la luz. Esto es parte de la evolución de la tinta electrónica, fue pensar, imagínense un dispositivo que yo lea como si fuera de papel. Entonces estoy en el sol y entonces yo leo bien, y voy a la oscuridad y le cambio, digamos, la función de luz y él me ilumina las letras y puedo seguir leyendo. Que no se parece a los celulares, ¿no? Ni a las tabletas, es una cosa diferente. Y lo primero que se lo inventaron fue así, en blanco y negro. Entonces yo podía leer, o eso se puede todavía hacer, puedo leer como si fuera de papel y no brilla la pantalla. La evolución de eso también fue, imagínense que el dispositivo también sea flexible como ese que se dobla. Son desarrollos más cercanos de la tinta electrónica que se llamó a estos que son soportes más flexibles. Pero la idea es este que ustedes ven en la izquierda es el que está en la derecha. Fíjense el puente, si lo ven allá. Entonces casi que yo lo puedo doblar como si fuera una hoja de papel de verdad y me lo meto en el bolsillo y luego lo saco y puedo seguir leyendo y lo muevo con el dedo y funciona como los dispositivos que tenemos. Entonces esos e-readers son muy importantes para la evolución del libro actualmente. O sea, el libro electrónico se va a mover siempre sobre estos dispositivos. Y lo que hicieron primero fue cada casa sacó su dispositivo y sacó su libro y sacó su formato de libro. Entonces uno mira la historia de los últimos 20, 30 años de dispositivos electrónicos, tenemos N formatos, tenemos fácilmente unos 90 formatos de libros electrónicos.
cada casa se hizo un formato, sacaba un nuevo dispositivo, le hacía un ajuste y sacaba otro formato, entonces resulta que aquí hay cosas muy interesantes también. Estos libros electrónicos son básicamente textos puestos en esta tecnología, pero les han agregado valor. Por ejemplo, usted puede leer, puede hacer que ese texto que hay ahí se lo lean. Entonces, si yo estoy discapacitado y quiero leer, pues puedo leer, porque yo a través de funciones que le puedo programar al celular o al dispositivo, puedo hacer que el texto me lo lean, siendo yo ciego. Le agregaron funciones, por ejemplo, relacionadas con asociar textos de un libro con otro. Entonces puedo a través de metadatos, que tal vez no sé si les hayan oído hablar, relacionar libros de unos temas con otros temas y traerlos ahí. Cada casa fue inventándose cosas interesantes de sus libros y se inventaron muchos de acuerdo a las marcas editoriales para generar los libros electrónicos. Esta variedad entonces genera problemas, porque si yo tengo mi Android y yo tengo mi Mac y tengo mi tableta Asus y otro tiene un computador como este y otro tiene uno más grande, en fin, entonces ¿cómo leo? ¿Sí? Entonces tendré que comprar un libro para acá, otro libro para acá y en fin, pues eso es lo que ha pasado, realmente eso es lo que ha pasado. Pero la evolución de los e-readers va muy de la mano con los formatos digitales. Entonces lo primero es, yo tengo un dispositivo y a ese dispositivo tengo que llegar con el libro. Entonces cuando hablo de conversión tiene mucho sentido porque depende de dónde vengo. Vengo, como les decía antes, de un documento electrónico que genera un Word. Imaginemos que fue Word o fue OpenOffice. Fíjense que aquí aparece abajito OpenOffice. En lo que yo quiera, software libre, software propietario, generé un texto. Ahora yo lo quiero volver un libro electrónico, listo. ¿A dónde lo quieres llevar? O sea, la pregunta es, ¿a dónde lo lleva? ¿A todos estos? ¿A uno en especial lo hizo para Kindle, lo hizo para Android, lo hizo para cuál? El tema de conversión básicamente es llevarlo de un formato que ya es digital a otro formato digital y que genere algún valor. Estos son como publicidades de varias compañías, hay muchas en el mercado, hay muchas. Les quiero como presentarles un panorama general de lo que hay en el mercado, pero básicamente les dice, mire, si usted tiene un documento en Office o en OpenOffice o en PowerPoint o en Word o es más, si lo tiene escaneado, o sea, ni siquiera usted lo dice, usted coge una revista que ya existe, un libro que ya hay, lo digitaliza o tiene un PDF, yo se lo puedo convertir. Entonces lo voy a convertir en qué, bueno, ahí es donde vienen las ofertas. El primero le dice, mire, si usted tiene un PDF, agréguele unos detalles suyos, algunas informaciones suyas y se lo pongo en una versión que le llaman Flipbook. ¿Sí? El otro le dice, mire, esa información inicial que usted tiene se la voy a transmitir a través de dispositivos como estos que ve ahí, celulares, tabletas, computadores de mesa, computadores portátiles, se la voy a presentar en lenguajes múltiples y se la voy a presentar en HTML5 o en Flash. ¿Eso para qué es? Eso es para generar interactividad. Ya le vamos a ver un poquito qué es un Flipbook, que es una de estas son promociones de Flipbooks. Y otro elemento muy importante es, se lo va a poner en las redes sociales y se lo va a hacer compatible con todos los navegadores, mire. Se lo va a hacer compatible con Chrome, con Firefox, con Internet Explorer, con Safari y con Opera. Y también en los sistemas operativos de móviles y lo va a poder usar en las redes sociales. Entonces, la versatilidad se vuelve inmensa. O sea, el libro que era solamente un texto inicial, ahora se puede volver todas estas cosas. Y la conversión hace esa labor. Yo traté de identificar algunos de los más importantes tipos de conversiones. Uno es el flipbook. Abajo está la gráfica de lo que es un flipbook. Así como cuando uno dibujaba en un librito y entonces mueve las hojas y se ve como que se anima. Entonces la primera idea que nació, que fue muy popular con el tema de los libros electrónicos, fue hagámoslos que se parezcan. O sea, teníamos un PDF, los PDF de por sí son muy ricos, versiones de PDF muy viejas. Uno puede insertar video, insertar audio, insertar comentarios, insertar notas, hacer formularios, que los formularios envíen correos, que los formularios sean interactivos con el usuario. Y sin embargo, hasta ahí, digamos, no tienen esta parte que es muy atractiva para el usuario, y es que se parezca a un libro, que es que yo al libro lo ojeo. ¿Sí? Entonces, una tendencia muy importante en los libros electrónicos es esta de los flipbooks, o sea, un libro que se ojea.
Entonces, esta idea de flipbook viene obviamente de la animación y de temas editoriales anteriores, pero lo que quieren mostrarnos un libro como el que se ve ahí. Entonces tengo un documento originalmente hecho en lo que ya vimos acá, puede ser cualquiera de estos, lo tengo en Office, lo tengo en OpenOffice, es un PowerPoint, en fin. Lo traigo digital, tiene que ser digital para que funcione, por eso lo escaneo, ya es digital y ahora sí, ¿a dónde lo llevo? ¿Y qué ventajas me da él? Entonces, en primer lugar, lo puedo hojear como si fuera un libro de papel. Como se dan cuenta, es mucha la analogía con el papel, o sea, nosotros aprendemos como especie humana de lo que ya tenemos, lo traemos a las cosas nuevas y sobre eso ya vamos haciendo nuevos valores agregados y ya redefinimos de nuevo. Entonces, inicialmente hago el flipbook, o sea, puedo hacer el pase de páginas, pero ahora tengo estas miniaturas a la izquierda, tengo un buscador y abajo tengo más cosas. Entonces tengo posibilidad de imprimirlo, tengo posibilidad de descargarlo, tengo posibilidad de ponerle música de fondo. Entonces podría tener un background musical mientras yo leo el libro, que también se puede dar. Puedo hacer búsquedas, quiero buscar una palabra o quiero irme a la página X o a la página Y o adelantar capítulos y me puedo, si se dan cuenta también arriba, puedo tener como la posibilidad de decirle dónde, a qué página se vaya directamente, buscar también arriba en la parte superior veo la cajita o voy directamente haciendo clic en la página y él se despliega acá. Puedo hacerle zoom in, o sea, me acerco, o zoom out y me alejo. Y en algunas ocasiones, según la versión que elijan, pueden hacer selecciones de texto. O sea, selecciono el texto y lo copio como si fuera un texto de Word. Algunas versiones de Flipbook no lo permiten, son como fotos de la página y de esa foto pues si hago el efecto y tengo las búsquedas, pero no son como un texto de Word que uno puede editar. En esto hay muchas empresas que hacen este tipo de conversiones. Entonces yo simplemente entrego mi documento y él a través de algunos valores que sí piden, o sea, así como en la de arriba dice, agréguele algunos detalles. Ahí viene una parte muy importante y es lo que se le puede agregar al libro. El libro tiene una información que es la textual que ustedes leen, que ustedes pueden haber creado, pero hay una información adicional que ya le dan las tecnologías de la información. En ese caso, aquí como lo ponen ellos, el término técnico serían los metadatos del libro. Y una de las grandes fortalezas del libro electrónico va a ser el tema de la metadata, de los metadatos que ustedes le ponen al libro. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es la descripción del libro? ¿Cuáles son las palabras clave? Información con libros relacionados, con temas relacionados, vínculos si quieren, por ejemplo, al autor, a la editorial o a quien produjo el libro, y todo eso se incorpora dentro del libro a la hora que ya se ve en esta forma. Se puede también descargar, hay un iconito con una flecha para abajo que lo puedo descargar, así que esta versión la puedo tener así interactiva con Flipbook y la puedo tener como un PDF común y corriente, simple, llano. Este es otra de las tendencias de todas estas conversiones de libros son los EPUB, que como les decía hay un problema en eso, es que tenemos que leer en un dispositivo. El EPUB pretende que en todos los dispositivos se pueda leer. Estos flipbooks que vimos también pretenden que sean legibles en todos los dispositivos, salvo que hay algunos problemas. Por ejemplo, si se fijan, dice ahí se ve la F de Flash, ese cuadradito rojo más 5 que es el HTML5, porque en estos dispositivos no funciona Flash. Entonces si yo veo una página web que tiene un Flash y la veo en un dispositivo móvil, no se ve. Entonces, ¿qué hace? Pues el programa puede por detrás decirle, oigan, me están leyendo desde un móvil, entonces cambie la versión y póngale la HTML5. Sí, digamos, esa capacidad de detectar de dónde me leen lo da la tecnología para decir, mire, me leen de un portátil. Entonces él sí tiene para leer Flash, en cambio él no tiene. Entonces él cambia y dice, bueno, entonces ahora usemos esta versión del libro o usemos esta otra versión. En el caso de los EPUBs, pensando en esas dificultades técnicas, dicen, no, yo quiero hacer un estándar que sea realmente estándar. O sea, en los temas de tecnología los estándares no se dan per se. Realmente un estándar se construye a lo largo de muchos años y mucho trabajo con muchas empresas.
Para nosotros es claro que, por ejemplo, un formato como PDF es un estándar. Lleva construyéndose ese estándar muchos años. Entonces uno lo lee en Mac, lo lee en Android, lo lee en iOS, lo lee en Unix, lo lee en Linux, lo lee en todo. Y lo que uno ve en un formato como un PDF que lleva tantos años es que se ve más o menos igual en todos. Uno puede estar muy tranquilo con los temas de lo que veo acá y de lo que veo acá en la fidelidad de eso. EPUB es esa intención de lo que es el PDF. Si bien el PDF es ese estándar que nos han dado los documentos, EPUB pretende ser una versión para libros en concreto. Y quiere que sea en todos los dispositivos que lo lean, sea uniforme, sea como lo que es un PDF. Entonces no importa cualquiera de estos que haya ahí, pero que al final el texto se vea igual. Eso tiene sus consecuencias. Digamos, cuando desde el lado de la discapacidad se mira un libro, se mira un medio, sea cine, sea audio, sea televisión, lo único que nos queda al final que es estándar es el texto. ¿Sí? Si yo tengo una foto y la describo textualmente, pues el que no ve va a hacerse una idea de qué se trata. Si hay un video, pues el que no ve, pues no va a poder hacer idea de lo que está sucediendo en la parte visual, solamente en la parte auditiva. Pero un texto podría ayudarle un poquito a comprender y acercarse a lo que está viendo en ese contenido. Entonces lo primero que hizo EPUB fue decir, lo único común que tenemos es el texto. Entonces primero hagamos que los textos sean iguales y parejos en todos estos dispositivos, y sobre eso vamos a empezar a agregar valor. Entonces lo primero que estandarizó fue los textos. Entonces los textos sí tienen estilo, como cuando como ustedes lo saben, en una editorial uno diseña, genera unos estilos propios de la editorial o del libro, de la colección, depende de la escala que haya. Esos estilos se pueden volcar aquí al EPUB. Entonces la parte textual se respeta, se puede hacer que hayan negrillas, que hayan bolts, que hayan letras normales, que hayan script, superscript, que todas esas pueden existir. Ahora, se pueden también poner colores, en fin. Pero luego se tienen que agregar más elementos, entonces ahí se ve lo que viene del EPUB, que es la versión que uno le puede agregar videos, le puede agregar fotografías, ilustraciones. Hasta ahí es un EPUB normal. La versión más reciente, que es la EPUB 3, pretende ir más allá, porque ellos quieren unir unos recursos que vienen del lado de la tecnología web. Entonces en la tecnología web tenemos el HTML5, que es una tecnología muy poderosa en la cual no se utilizan recursos como plugins de Flash para generar contenidos animados, sino que se hacen de una manera más sencilla. Entonces en la versión de la derecha ven estos efectos especiales que se ven, las sombras, las transparencias que hay y otras cosas adicionales ya se generan con HTML5, que es la idea del EPUB 3, es evolucionar mucho más hacia formatos parecidos a la animación. Bueno, me preguntaba yo, tú dices que con este formato se puede volcar, por ejemplo, una maqueta ya diseñada desde InDesign a este formato, ¿no? Sí. O sea, como que y se respetan los estilos y tal cual queda el EPUB, ¿sí? O más o menos. No es exactamente así. Exacto. Porque yo me pregunto si el trabajo del diseñador ahí debe cambiar, ¿no? Es distinto, porque por ejemplo, si en estos textos, en estos formatos los textos se van moviendo, ¿no? O sea, no hay como una paginación fija, sino que los textos se van moviendo, me imagino, se van reacomodando a medida que uno los lee o no. Sí. Y en ese caso, que me imagino que es más difícil para el diseñador, o es distinto tener que hacer algo para este formato que además respete como ese aspecto del libro que ya se tenía. Sí, es cierto, es decir, el diseño normal que hemos hecho de un libro alcanza hasta Flipbook. O sea, tengo InDesign, aquí que se ve el loquito de InDesign. Con InDesign hago el libro, y InDesign es muy poderoso y me puede hacer muchas cosas. Pero el libro que yo conozco y que he hecho tradicionalmente es igualítico a un flipbook. Hasta ahí llego y es perfecto. O sea, lo que tenía en InDesign me pasa para acá con este valor agregado de la animación y de las otras cosas que comentamos. Pero cuando paso a EPUB, no. A EPUB me toca hacer un nuevo diseño.
¿Por qué? Porque resulta que aquí, si se dan cuenta, de una u otra manera yo tengo un formato carta puesto en este que estamos viendo acá. Y la optimización de estos flipbooks en general se ha dado sobre carta. Pero cuando tengo un EPUB, no. El EPUB, pues digamos aquí un carta pues se vería muy incómodo. Entonces lo que se ha hecho son tecnologías nuevas que se llaman de un texto fluido. Entonces el texto se acomoda a este dispositivo porque es angostico, pero si yo lo volteo, vuelve y se acomoda porque es un poquito más ancho. Y si tengo una tableta más grande o una más chiquita, y si la pongo vertical y si la pongo horizontal, entonces él se reacomoda. Esa reacomodación hace que cambie el diseño. Entonces si tengo un diseño para flipbook, digamos como llegar acá, es un diseño. Y si va a ser un EPUB, tengo que hacer otro diseño. Así que me va a servir los estilos que tenía, el diseño que tenía, pero hay cosas que, por ejemplo, son difíciles. Las tablas, por ejemplo. Las tablas son complicadas, porque aquí se ve una tabla, ahí uno la ve tal cual, o sea, ahí no tenemos nada que sospechar de falla o de dificultad. Pero sí, como les decía, la prioridad es el texto. En un EPUB, una tabla es complicada. A ver, si la tabla es sencilla, uno la puede hacer que fluya con todo el texto, pero si la tabla es muy larga, o es muy ancha o es muy compleja, pues se vuelve un problema difícil. Entonces hay que ir al editor y decirle, ¿esto va para dónde? O sea, ¿lo voy a diseñar para esto o lo voy a diseñar para esto? Y si es así, entonces simplificamos las tablas. Porque el lector, cuando esté leyendo así de grande, imagínense una tabla que es muy grande, pues no, va a ser muy difícil. Entonces ahí son temas de decisiones de los editores. O sea que son nuevas decisiones para los editores también, ¿no? O sea, no solamente las mismas decisiones de siempre, sino otras más. Son nuevas decisiones, exacto. Y digamos, aquí hay que ir de la mano con la tecnología. Entonces uno dice, voy en EPUB 2, tengo estas ventajas. Voy en EPUB 3, tengo estas otras. ¿Quién me va a leer? Porque el que me va a leer tiene que tener un dispositivo que sea capaz de leerme EPUB 2 o EPUB 3. Entonces tengo que pensar en el que me lee para decir, bueno, no, me voy con un EPUB 1. No, el que me va a leer tiene un sistema operativo más reciente y me puedo ir con EPUB 3. Entonces le puedo ofrecer toda esta riqueza de contenido multimedia en el EPUB. ¿Sí? Y pensando en qué me van a leer más, que son también como lecturas de tendencia, ¿me van a leer en esto o me van a leer en esto? Entonces si me van a leer más en esto, porque ahí uno puede hacer análisis de eso, entonces trato de diseñar para esto, prioritariamente, y en segundo lugar para esto. Yo quiero hacerte una pregunta. Recuerdo que en la primera sesión que tuvimos del curso, una discusión entre dos editores académicos acerca de la viabilidad de hacer este tipo de cosas para la edición académica o en general. Y uno de ellos decía que le parecía que era demasiado costoso y que de hecho ya era difícil como lograr hacer los libros bien, que salieran sin errores, que se vieran bonitos, y que ya era todo un trabajo y había que hacer mucho esfuerzo para que salieran bien, que le parecía que si además teníamos que tener no sé, gente que hiciera animaciones y programadores y todo eso, era demasiado. Entonces lo veía como algo muy alejado de las posibilidades, específicamente de las posibilidades de la edición académica. Pero entonces yo te pregunto a ti, que eres el experto en el tema, ¿qué piensas de eso? O sea, ¿qué tan difícil es hacer algo así para una editorial pequeña? Para una editorial pequeña, pues yo la verdad creo que en ese caso los diseñadores tienen mucha, ¿qué se puede decir? Los diseñadores en general, como los ingenieros, aprenden algo, y por ese algo es que generalmente trabajan y se conocen, pero generalmente tienen más inquietudes. Entonces, digamos, si te hacen diseño editorial, generalmente un diseñador te va a estar haciendo animación fácilmente en Flash, o en 2D, o en 3D, o tiene más conocimientos de más herramientas. Igual que un ingeniero que desarrolla un libro en un lenguaje, o una aplicación en un lenguaje, él seguramente que sabe fácilmente 6 o 7 lenguajes más. ¿Por qué? Porque por el oficio uno termina aprendiendo más cosas. Ahora, una editorial pequeña, creo que la escala de la editorial no daría lugar a que estas decisiones fueran definitivas. Creo que es más un criterio del editor, pensando en su público. Si el público al que va a llegar esto valora que haya una animación, pues mejor que haga una animación.
un profesor nos decía, mire, yo aprendí química, y en química había un procedimiento muy complejo, que no sé cuál sería el que él citaría, y decía, nos tomaba 6 meses aprenderlo, ¿sí? En el laboratorio, con el profesor, y entender un poquito la lógica. Cuando lo vi en una animación, lo entendí. O sea, pasados los años que él trabajó en la universidad, estuvo estudiante sentado, años después lo ve animado en una presentación y entiende de qué se trata. Creo que esa ganancia hay que valorarla como editores. O sea, si me interesa esa agilidad en el conocimiento, pues echemos mano de los recursos que existen. No son tan difíciles, o sea, hacer estas cosas sí requieren profesionales que las hagan, por supuesto, animadores y demás, pero creo que en el background de los diseñadores y de los ingenieros que pueden apoyar el trabajo se puede dar. El nivel de calidad y de profundidad sí ya sí implica más costos. O sea, llegar a un video con una realización que implique un realizador de cine con todas las herramientas y procedimientos, pues es muy costoso y va a ser muy bueno, claro, pero también el costo también se eleva. Pues en escena hicimos un ejercicio parecido y pues allá sí hay todo, ¿no? Digamos, uno tiene carreras de todo lo que quiera para hacer una animación y demás. ¿Qué hace? Pues se toma mucho tiempo. Entonces también depende de la premura que tenga, o si no tiene tanto tiempo, pues toca echar mano de cosas más a mano para sacarlo rápido y que se vea algo. Pero digamos, no necesariamente una cosa muy compleja, una cosa más sencilla se podría hacer. Sí, estaría claro, como entre las posibilidades de una editorial pequeña con recursos limitados. Sí, sí. Yo digo, ahí esto es más talento de las personas y dirección del editor. Y ahí el editor como que, es eso que dices de dirección del editor, como en qué piensas cuando dices eso? Cuando pienso en el editor, pienso en un editor que dice, mire, yo tengo que moverme en un mundo donde existe esto, en un mundo donde existe esto, en un mundo donde la gente quiere leer, disfrutar de estos dispositivos, quiere tener experiencias con la lectura, y en esa sensibilidad del editor, ahora ya poniéndole un tema, entonces se imagina al público al que va destinado y trata de hacer productos que se acerquen a él. Bueno, disculpa la interrupción. No, con gusto. Me decía Julián, perdón. Es que yo, en esta exposición yo también estaba pensando en esa discusión de Castellanos y Esteban y... Castellanos. Sí, y la discusión era más o menos como que Castellanos estaba como muy de la mano de esto, como que esto es hacia donde hay que ir, y Esteban decía que esto era otra cosa, que esto ya no era un libro, sino esto estaba más como por el lado del cine. Entonces había esa discusión, si eso si es una tarea de nosotros como una editorial universitaria, o esto excede lo que podemos hacer en este momento. Y yo también me lo estaba pensando, en qué momento uno decide que un texto va a ser un EPUB como EPUB 3, que decía que era más una animación, no sé, yo no lo tengo tan claro. Si es el autor cuando está creando su texto que dice, esto no es plano, sino esto va a tener toda la potencia de video, y está pensando en el texto cuando lo está redactando, y esto va a estar acompañado de un video. Yo creería que es así, no sé, creería que es así, para que funcione bien y se pueda potenciar el EPUB, o si no sería un texto que está acompañado de videos. Y creo que debería ser de la otra manera, como que cuando se está redactando el texto, se está pensando que va a ser un EPUB 3 y no un libro. Vale, no sé, es una pregunta. Bueno, entonces, no, de acuerdo con Julián, resulta que la tecnología al tocar el mundo editorial cambió muchas cosas, y la principal cosa que cambió fue esta relación. Yo era un productor, entonces, modelo tradicional unidireccional, modelo emergente cíclico, y abajo dice consumidor, lector, autor, crítico y difusor, en fin, bueno. En el modelo tradicional tenemos un autor que piensa sus contenidos en un público y de acuerdo a un formato que él conoce, que es un libro de papel, y se da el proceso inicial: productor, distribuidor, consumidor. ¿Quién lo consume? Lo consume el que lo lee. O sea, un lector es el que está al final de esta cadena. Pero en la nueva cadena, la tecnología haberlo hecho más blando, que ya les voy a explicar un poco, básicamente un autor
con base en todas estas herramientas tecnológicas, puede saltar de ser un autor a ser un lector, y de ser un autor a ser un vendedor, y de ser un autor a ser un distribuidor. ¿Sí? Antes que eran papeles tan estrictamente separados, hoy día se pueden fusionar muy fácil. Si yo soy autor, trato de pensar en mi lector, y hay que escribir diferente, sí. Yo diría que este cambio es un cambio fundamental, no es la sola tecnología que nos llevó acá, sino que nos llevó a repensar los papeles, porque el consumidor de contenidos, aquí se propone en este autor otro nombre que lo llaman prosumidores, que son gente que produce contenido pero que consume contenido, y casi siempre los autores pues leen mucho, o sea, son consumidores de contenido de otros, y a su vez ellos van a producir nuevos contenidos para otros lectores. Entonces ese rol se valora en estos temas de los libros electrónicos como fundamental, es decir, yo soy autor, pienso como lector, porque yo también voy a finalmente un día a usar un dispositivo para leer o un libro de papel para leer, y digo, no, de repente este libro tiene mucho más impacto por el tema, por no sé, en el papel. Y hago una versión electrónica que tenga estas características porque solo me interesa llegar a este público con estos temas. Pero si ya quiero ser más didáctico, que creo que es un tema que potencian mucho las TIC, ahí hay que echar mano de recursos. O sea, lo que tú dices es que se podría efectivamente seguir escribiendo como se ha hecho hasta ahora, pensando en un libro de papel o un libro que sea un PDF o un libro que sea como un flipbook de los que mostrabas, o si no, pensar en algo, escribir pensando en otra cosa, como en algo que pueda tener no sé, que se pueda presentar en un formato enriquecido, ¿no? Que presente como unos valores extra. Es lo que tú dices. Sí, sí. Yo considero que el proceso de lectura ha cambiado. Aquí no lo traje al tema, pero yo creo que el tema de leer ha cambiado. O sea, yo cuando tengo un libro electrónico y puedo ponerle, léamelo, cambia. O sea, entonces yo digo, él me lo lee. O sea, yo escucho el audio, entonces la pregunta es, ¿eso es leer un libro? ¿O eso es oír un libro? O es decir, leer solamente es el proceso en el cual yo cojo y voy mirando y voy hojeando un libro y eso es leer, o leer es recibir contenido, puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser sensorial, y eso es leer. Si leer es todas las anteriores, un libro se vuelve mucho más grande que el solo hecho de leerlo en papel o en algo donde yo lo tengo que hojear o palpar, ¿sí? En ese concepto de lectura, yo creo que leer es no solamente leer con los ojos, sino leo con los oídos, leo cuando interpreto un gráfico, leo cuando interactúo con una animación y la animación me da un resultado, escribo en el formato y me responde algo. Creo que ahí se generan procesos de lectura, pues de otros órdenes. Por aquí había otras preguntas. Qué pena, sí. Sí, yo tengo una pregunta sobre el cuadro que anaranjadito. Sí, que en la cadena de valor digital, como mi pregunta es como que no solamente es un cambio de formato, sino que ustedes están promoviendo, pues la propuesta es un cambio en el proceso de edición, y entonces mi pregunta es si no es como que tan importante es el rol del editor en la intervención de los textos. Y cuando usted habla, pues yo no sé, pero me parece que del escritor de una vez se va al formato, como que hay un proceso de alguien que dice no todo texto vale, hay que coger el texto y mirarlo y ver su calidad, y eso también se hace, o es un cambio en los roles de sí. Este es como el modelo que funcionaría con los temas electrónicos. Existe una editorial y creo que aquí el papel del editor en cambio se vuelve, a mi modo de ver, pues no sé, más relevante y definitivo, porque el editor hace como de curador. Él cura los temas, cura los formatos, ese cuidado que dice Diana, ese curador de todo este proceso editorial es el editor. Entonces él tiene que tener manos en muchas partes, tiene que va a hablar con los autores, tiene que tener en cuenta los soportes de lectura, tiene que ver dónde se lo van a publicar, cómo lo van a vender,
si lo va a tener en librerías tradicionales con portales y si lo va a digitalizar. O sea, hay como una serie de decisiones que él tiene que tener en la mano para poder tomar la decisión. O sea que el libro no pasa del autor al consumidor. Podría pasar. O sea, yo puedo ser un autor, porque la tecnología me lo permite, yo puedo ser un autor y de derecho, como tú lo ves aquí en esta gráfica que decíamos, yo podría ser un autor y de contenido paso directo a promocionarlo y no me salto la edición. Entonces yo digo, no, mi libro está bien, no necesito corrección de estilo, ni que nadie me lo mire, ni me valide nada, y lo pongo en internet y lo pongo a que lo venda. Sí, de hecho eso ha sucedido. Creo que los bestsellers de Amazon son de gente que simplemente ha usado Amazon no como una editorial, sino como una plataforma para vender unos libros que ya estaban hechos. Y se han vuelto pues muy famosos sin necesidad de una estructura, de una editorial. Y eso pues a mí no me parece mal. Creo que igual el papel del editor sigue vigente, o sea, no significa que deje de ser importante, porque como decía William, es un curador, ¿sí? Y eso siempre va a ser bueno para los lectores. Entonces un lector sabe que un libro de una editorial u otra es diferente, y eso tiene que ver con los editores que están detrás. Entonces esa parte no creo que se pierda nunca, pero me parece que igual esas cosas que ocurren de que los autores se vuelven así, llegan directo al público sin necesidad de que haya un editor alrededor o en la mitad, no me parece que implique como que los editores se dejen de existir o tampoco me parece una cosa mala, ¿no? De hecho, digamos, en estas plataformas que se ven acá, bueno, aquí chiquitas, ellos ofrecen servicios de edición, es decir, yo puedo ser un autor y quiero que me hagan esa labor editorial, yo la puedo contratar, pero puedo no contratarla también. O sea, depende como la calidad que yo quiera de mi obra o lo que quiera de mi obra, se puede hacer. Sí. Sí, digamos que ahí tal vez como que lo nuevo es eso, como que aparecen no sé, gestos individuales o editoriales muy pequeñas que con esas herramientas logran volverse realmente famosas, algo que no habría sido posible en un contexto como el de hace, no sé, 15 o 20 años, cuando las editoriales, las multinacionales de la edición, que igual siguen teniendo mucho poder, pero en ese entonces tenían el control de los medios también, ¿no? Entonces ahora, digamos que esto permite que muchos, no solo personas, sino editoriales pequeñas puedan mover su producción de un modo más dinámico y lleguen más lejos, ¿no? Entonces, es como... Ahí aparecen dos conceptos, uno es el de autoedición y el de autopublicación, que son muy ligados a esto que estamos hablando justamente. Autoedición es como esta parte, digamos, hasta el paso 2. Entonces yo puedo coger mi obra original, la pongo en una de estas herramientas, la vuelvo bonita, la pongo, digamos, comercial, y yo ahí la autoedité. Ahora, la autopublicación es cuando paso de ahí y ya me salto lo demás y empiezo ya a promocionarla, a venderla y a que la gente ya la conozca. Entonces, ahí los temas académicos se dividen. Entonces, si usted va a trabajar con un tema académico, las editoriales, las universidades dicen, mire, yo tengo un sello editorial, y mi sello editorial dice, usted tiene que pasar por un proceso de curaduría donde hay unos editores, hay unas formas, en fin, para que usted tenga nuestro sello editorial. Si no lo quiere, pues no lo reconocemos como de la universidad, pero usted igual puede ir a publicar. Entonces está la autopublicación y la autoedición. Autoeditarse es como manejar todas estas herramientas hasta llegar a las versiones de estos tipos de formatos, que es muy fácil. Antes uno requería una imprenta para que imprimiera el libro y pues las tintas y todo el proceso de preprensa y demás. Hoy día no, yo tengo un InDesign y ya tengo un libro muy bien editado, si lo sé manejar bien. Entonces hay autoedición. Ya autopublicación es el paso que seguiría y es llevarlo directamente a la venta. Es que yo creo que en la labor del editor también hace parte como de estar muy bien informado y de mantenerse como al tanto del medio y de cómo está funcionando el circuito de los libros y el mercado de los libros.
Y yo creo que hay una tendencia o una inclinación natural dentro de la venta de los libros electrónicos a discriminar ciertos contenidos. Entonces yo quería preguntar más o menos cuál es el estado como del arte de los contenidos que sobre todo se están publicando en estas tecnologías más avanzadas. No me refiero al caso de los flipbooks, sino de los EPUBs. Más o menos en qué tipo de materias, ¿sí? O sea, cuál es la discriminación temática que hay alrededor de las tecnologías, cómo discriminan las tecnologías las temáticas, porque yo creo que ahí el editor tiene que pensar como también en las decisiones económicas, y entonces esa lectura del escenario del mercado de los libros pues le permite como decir, sí, esto se publica en formato digital o no, tiene que quedarse en formato impreso. O sea, yo creo que sí, la tecnología sí discrimina ciertos temas y el editor tiene que ser consciente de esa discriminación que hacen las tecnologías, porque el editor también está pensando en términos económicos. Entonces, sí, ¿cuál es tu posición respecto a eso? ¿Y cuál ha sido la tendencia del mercado? La tendencia del mercado ha sido sobre todo las novelas. Las novelas son lo que más se usa en formatos electrónicos. Los libros académicos y otros libros ya vienen en lugares posteriores. Pero lo principal actualmente son los libros, las novelas son lo que más se usa en formatos electrónicos, y los editores en ese caso, digamos, han utilizado, hay una cosa que no hemos hablado todavía porque no hemos llegado, que es el tema de la distribución. Y hay un tipo de distribución que se llama por demanda, que es impresión por demanda. Y tal vez ustedes ya no lo han oído hablar. Esta parte de acá lo que está diciendo es, yo tengo libros impresos y libros electrónicos. Entonces básicamente el tema de la impresión por demanda acaba con esa distinción. Porque yo tengo un libro que, si bien en la parte inicial yo lo produzco normalmente con mi equipo editorial, diseñadores y demás, luego tengo que ir a imprimirlo, ir al papel, ir a las tintas y demás. Ese proceso lo ahorro, no tengo que hacerlo, y puedo ir a la impresión por demanda, que es, tengo el material como el máster del libro, sería como equivalente a los CDs, cuando tengo el máster para hacer el CD, aquí tengo el máster del libro y puedo imprimir uno o los que necesite. Entonces, digamos, el editor en ese caso puede decir, si este libro es de baja circulación, puedo tenerlo por demanda solamente. Se hace el diseño, se pone en la plataforma, se generan todos los sistemas de pago, y el que lo quiera imprimir puede imprimirlo. Básicamente dan como opciones como en rústica y en opciones de tapa dura. Entonces yo puedo elegir como consumidor, digo, bueno, yo quiero ese libro y quiero que diga William Garibay, yo quiero que diga otras cosas así particulares que permiten, digamos, personalizar el libro, y lo imprimen y me lo entregan y queda como un libro de papel normal, digamos, impreso pero es digital. O bien, digamos, en una entidad que yo trabajé, la decisión fue al revés. El director de la entidad dijo, mire, todos los libros son electrónicos, salvo alguna cosa excepcional que decidamos en un comité, van a ser impresos. Entonces, de una u otra manera, son decisiones editoriales también. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo pueden ser impresos? Digamos, hay un congreso donde se requiere darle por ciertos protocolos libros impresos a los asistentes, entonces ahí se imprimirían. Salvo casos como esos, de resto todo se hace electrónico. Yo creo que es que siempre la pregunta recae como sobre el editor, como cuando el editor decide publicar algo en formato digital, pero yo creo que el medio mismo le exige una respuesta razonable, sensata al editor, ¿sí? Como que el editor diga, no, es que este contenido pues sería como inútil publicarlo, o invertir económicamente recursos que podrían utilizarse, yo que sé, en la comercialización o luego para ponerlo en formato. Por ejemplo, te cuento, mira, en la universidad, del 2% al año pasado, solo el 2% de los libros que producía la editorial eran electrónicos. O sea que tenemos un 98% de libros de papel. Y hacer un libro de papel, hacer uno o hacer 500 vale lo mismo. Entonces, si tú dices, voy a hacer un libro
X y quiero 100 ejemplares, no, pues es que tiene que ser mínimo 500 porque da lo mismo usar las máquinas y levantar toda esta infraestructura para hacer un libro que para hacer 500 es igual de costoso. Ahí ya entran, yo creo que en temas más de estadística y de información, yo sí creo, del editor y de la editorial. Entonces dice, bueno, este profesor o este autor manda a publicar 2000 o quiere publicar 2000. ¿Tiene público para 2000? ¿O tiene público para 100? Si tiene público para 100, o sea, ni pensemos en imprimirlo en papel, es muy costoso. Si tiene público para 100 no hay problema, pues lo ponemos en la plataforma y si quiere imprimimos 100 nosotros y se lo regalamos a quien se necesita, y el que lo quiere imprimir de más, pues se puede hacer. Otra ventaja es que queda perdurable, es decir, el libro no se va, digamos, a envejecer, no tiene ese efecto del tiempo al estar en una plataforma electrónica, y yo creo que son decisiones más como de cada casa, ¿no? Decir, mire, estos libros si tienen acogida, la gente realmente les interesa, los compra, los usa, entonces imprimámoslos en papel y de acuerdo al público, bueno, digamos, si voy a llevarlo seguramente a provincia y considero que allá no hay cosas para leer en dispositivos, digo, lo llevo de papel. Sí, yo creo que buena parte de esa decisión tiene que ver con el tipo de público y también con el uso que ese público le da al contenido que está en ese formato, o sea un libro impreso o un digital, porque por ejemplo hay libros de consulta como los libros de derecho que cuando pues se imprimían eran, o bueno, son unos mamotretos, unas cosas muy grandes que además puede que cambien rápidamente, ¿no? O libros de medicina o cosas que son de consulta, que nadie se lee de una sola sentada, sino que son pedazos, la gente busca fragmentos y en esos casos pues sale mejor hacerlo en un formato digital, porque para qué alguien va a comprar un libro de 1000 páginas en el que solamente va a buscar de vez en cuando una entrada. Entonces hay que pensar como el uso que le va a dar el lector a ese conocimiento, a ese contenido, pero también qué tipo de lector es. Y para eso pues la editorial revisa cuánta gente compra y piensa, bueno, si es una editorial que ha imprimido tradicionalmente en papel, tiene que pensarlo, ¿no? Tiene que hacer como un estudio de cuál es su público, qué posibilidades hay de que la gente empiece a comprarlo en digital. Por ejemplo, nosotros hice unos libros para la Defensoría del Pueblo, que hacían la función que tú dices. Entonces yo soy un defensor delegado en el Putumayo. Entonces me mandan 3 tomos así de gordos para defender a los ciudadanos en los N casos que pueden haber. Pues no, que lo usa para consulta. ¿Para qué sirvió este tema? Se hizo una versión en PDF que pudieran buscar. Entonces simplemente decía, mujer, discriminación, mujer. Y él trae todo en esos 3 tomos que habla del tema y yo como defensor delegado puedo organizar una defensa para presentar un documento, pero entonces es mucho más útil. Y se dejaron de imprimir 3 tomos así de gordos, que pues es muy difícil, bueno, toca distribuirlos, llevarlos allá, imprimir por lo menos 1000, porque no se van a poder hacer menos por economías de escala, y esa fue una buena decisión, por ejemplo. La avaló en una presentación que se hizo la gente en Naciones Unidas porque es muy práctico. El uso final de ese texto es lo que tú decías, es consultar en un momento puntual algo. De resto yo lo tengo más o menos como guardado. Bueno. Por acá otro punto. Realmente me interesa este tema y me parece que algo que aparece con esto es el editor comienza a educar lectores, porque como dice Diana, uno debe pensar en el lector, en lo que está pidiendo el lector y uno debe tomar decisiones respecto a él, pero me parece que hay algo que está como, y aparece, digamos, en ese ejemplo que usted da en los 3 tomos, y es hay tipos de materiales que en su uso, digamos, exigen cierta plataforma. Por ejemplo, el caso de la legislación o un diccionario es muy distinto. Uno lo va a consultar, ¿para qué coger 3 tomos y más bien armese un buscador bien bonito y póngalo en un software o armese un libro y eso quedó? Pero yo estudio filosofía y yo sé que
nuestra relación con el papel es casi esencial, o sea, uno raya y raya y raya y raya, y eso, y yo lo he intentado coger textos para leerlos en PDF y no, porque uno necesita rayar, uno necesita una cantidad de cosas, y no solo uno, sino también pues la gente que está aprendiendo matemáticas, química, muchas veces van a necesitar de ese papel para estar haciendo relaciones, para tomar citas, y yo me doy cuenta que parece que el lector, que más que el lector lo que exige es el uso de las herramientas, y ahí me surge una duda, y es, bueno, todas estas herramientas son muy versátiles, ¿sí? Y ese es el objetivo es lograr alcanzar la mayor capacidad de posibilidades, más que alcanzar el público, sino que dependiendo de que cualquier persona pueda acoplarse a este esquema, y bien, pero ¿qué hacer con esos partícipes de la escena editorial que son los lectores que no pueden, ¿sí? Su merced dice, bueno, pues se les imprime, y uno dice, pero es que van a haber publicaciones que van a estar pensadas para el papel, y yo veo que con esto no es una fórmula ganadora de voy a inventarme un formato que lo va a cubrir todo, sino es saber escoger el público, y así mismo uno como editor va educando público, entonces uno dice como, pero vea que esto es un caos, ¿sí? Es un caos porque a la vez que uno educa, también uno no sabe qué puede esperar de los lectores, porque el uso puede cambiar con el tiempo. Entonces uno sé qué diría pues al respecto. Pues muy interesante la posición. Yo no creo que, pues me hace acordar de una discusión que siempre se ha dado desde hace muchos años, ya varias décadas, y es que si los libros electrónicos matan a los libros de papel. Y no, eso no se van a matar, o sea, así como la fotografía no murió con el cine y otra serie de cosas, no creo que se vayan a morir. Creo que cambia el valor sí cambia. Actualmente se están trabajando, por ejemplo, desde el lado del arte, se está trabajando con libros que son de arte, y lo que hacen es como destacar la materialidad del libro. Si antes uno leía, digamos como un medio, el libro era un medio para leer, entonces yo leía, ¿para qué? Para obtener una información, y con esa información yo hacía otra cosa, pero entonces el medio se llamaba libro. Ahora, si el medio era este físico que yo podía ojear, doblar, rayar, guardar y todo eso, esa materialidad ahora se hace evidente cuando digo, es que esa información yo la puedo tener acá, mire. Entonces el papel gana un papel diferente. Creo que en este caso, digamos, pensando en un público como tú dices, que valorara rayar, subrayar, utilizar el papel, habría que tener presente quienes fueran a hacer versiones para ellos. Sí, yo creo que ahí, ahí me gustaría destacar lo que hacen las editoriales independientes con sus libros, que son libros, muchas de ellas hacen libros que son objetos apreciables, que se pueden guardar, que es chévere tocar, sí, es otra cosa. Entonces esos libros nunca se van a acabar porque tienen ese valor agregado. Por otro lado, pues también los lectores de libros de temas de ciencias humanas valoran como esa misma materialidad de los libros y las diferentes ediciones y los materiales que se usan y el papel y todo eso. Entonces yo tampoco creo que esos textos dejen de publicarse en papel. Lo que sí puede pasar es lo que dice William, como que se hagan versiones en digital que intenten meter como un componente de diseño especial que compita como con ese valor del diseño de los libros en papel, ¿no? Pero en todo caso seguirían siendo distintos. O sea, yo no creo que las dos cosas que sean excluyentes. Yo hice como el ejercicio durante la maestría, quise hacer el ejercicio consciente de leer en electrónico y subrayar en electrónico, hacer como todo ahí, como voy a hacer esto a ver cómo me siento haciéndolo. Tocó pensar, o sea, porque yo digo, bueno, yo lo hago para qué lo estoy haciendo, para encontrar sentido, o si no hay sentido en eso. Sí, yo encontré, hay un sentido en lo electrónico que nos va a llevar a la convergencia. Cuando yo leo y lee Ángela y lees tú y todos leemos y podemos llegar a tener, digamos, los resúmenes de todos y eso lo podemos compartir, eso es un valor.
Pero para que eso se dé, todos tendríamos que haber hecho la subrayada y el resumen ahí en digital y poderlo compartir. Fíjate que eso nos propone un modelo nuevo de cultura. ¿Sí? Eso, yo creo, es el valor de lo electrónico. Nos puede llevar a generar comunidad, pero implica un esfuerzo grande que no estamos acostumbrados. A mí me costó leer así y me demoraba más, entonces me tocaba tomar más tiempo para hacer las lecturas y demás. Y decía, bueno, pero esto, digamos, ¿qué sentido puede tener que yo haga esto? Ahora, pensemos en el futuro. Yo encuentro mi libro después de varios años y lo encuentro subrayado y con las notas y todo, porque trata, como les decía, un libro electrónico es la analogía de un libro de papel, entonces trata de ser lo mismo y agregándole más. Entonces yo encontraría subrayadas todas las cosas y eso sería valioso, y lo podría imprimir y lo podría compartir, ¿cierto? Y a muchos. Si lo tengo en un solo libro de papel, pues tengo que fotocopiárselo a y si lo tengo que mandar a un amigo me toca escaneárselo, entonces se vuelve como engorroso. Y encontré en eso también riqueza. Digamos, lo rico de eso es porque siento que lo hago para mí y es como un propósito individual casi. En el otro hay más esfuerzo, pero en el largo plazo es más duradero. Habría que ver, y además esto no es una cultura que tengamos, o sea, esta cultura yo no la tengo, o sea, yo me forcé a hacerlo porque quería tener la experiencia de ver cómo funcionaba. La otra es más cotidiana porque uno desde la escuela le enseñan a leer y a subrayar y en fin, ¿cierto? Pero esta sí propone un modelo de cultura que digamos es más, creería yo, más europeo o gringo, en el cual ellos sí tratan de socializar todo y de tenerlo organizado y a futuro y catalogado por no sé, sí, que es como estas cosas fueron inventadas. Esto se lo inventaron culturas como ellos y están pensadas en modelos de ese tipo, con estos valores y con estos problemas también. Fíjate que ahí yo lo socializo. Puedo socializar mi lectura, allá en internet la puedo socializar, pero si no, pues lo dejo en mi casa. Pues yo no sé, yo creo que igual las lecturas, o sea, siempre hay como una socialización y una cosa de comunidad cuando la gente lee. Y yo creo que eso está ahí antes de que aparecieran los libros electrónicos. Lo que creo que cambia es como el asunto de la distancia. O sea, que uno puede hacer ese intercambio con personas que no estén en el mismo lugar en el que uno está, sino que uno comparta como esos comentarios de una lectura o que haya una retroalimentación de personas que uno no conoce y que están en otra parte del mundo. Eso me parece pues novedoso, ¿no? Lo otro, lo de compartir con otros, me parece que ya estaba ahí. Sí. Okay. Sí, también se puede ver así. Yo en eso lo veo porque cuando uno puede compartir esto, hay muchas redes para compartir de todo, y hay para libros también. Entonces ahí pueden haber valores especiales que dan los libros electrónicos y sus capacidades. Sí. Para terminar un poquito o seguimos. Era como un comentario nada más, sí. Digamos como hacer una apertura a este nuevo formato de libro. También genera como una apertura a la educación de un nuevo tipo de lector. Yo creo mucho, bueno, porque he visto como muchas personas que intentaron hacer su experimento y yo noté un desarrollo que fue bastante interesante, y era que uno compraba tenía un lector que le descifraba como las letras y le hacía la lectura de los libros y él se lo escuchaba. Y era muy chévere porque la capacidad de atención que tenía esa persona cuando uno tenía una conversación con él subió de una manera impresionante. Me parece que en ese sentido es bastante enriquecedor, digamos, el crear este nuevo formato. Aparte que, digamos, uno en el papel está acostumbrado a fijarse mucho en el espacio, genera una memoria visual de pronto, yo lo vi en esta página y eso estaba en este lado del libro. Acá yo creo que la memoria como que empieza a guardar nuevos detalles, pero que van más centrados hacia la información. Yo creo que se deja de desviar tanto la atención hacia el espacio y se centra más como en la temática que hay dentro del libro, y en eso me parece que es como más rico este formato a veces, no siempre, que el mismo libro. Entonces me parece que eso es una ganancia impresionante y que sería algo que sería muy interesante de seguir explorando, más que todo, digamos, en literatura, con la cuestión de un tono. En una novela uno usualmente pues crea la voz de un personaje,
en un libro que a un momento se lo van a leer, ¿quién me va a crear la voz de ese personaje a mí? Pues mucho de lo que tú dices. Otro tema que me llama muchísimo la atención es algo que se llama gamification, y es traer todos los temas de videojuegos y juegos digitales a otros procesos, en este caso aprendizaje. Y uno de los temas que se fortalece trayendo elementos del juego al conocimiento es la atención, por ejemplo. Pero no tenía idea de que pudieras haberlo visto ya reflejado con ese proceso, que es muy interesante. Claro, y uno al lector le puede decir, lea más despacio, lea más lento, lea más alto, lea femenino, lea masculino, lea no sé qué, ¿sí? Eso creo que, bueno, también agrega algún valor, pero digamos, los temas de los videojuegos traídos a estas cosas creo que pueden aportar mucho. Porque, digamos, la lógica de un niño que juega un videojuego, no tengo que leerse el manual para leerlo, para jugarlo, digo. Él entra y juega, y empieza a pasar niveles y todo. Hay una lógica ahí que es muy valiosa si uno quiere también transmitir conocimiento. Bueno, para finalizar, entonces teníamos 3 dentro de esta gran cajón de los libros electrónicos: los flipbooks, que son toda una tendencia. Van a encontrar en internet muchos sitios que hacen flipbooks y conversiones automáticas a flipbooks. Otros que hacen EPUBs, entonces ahí sí ya es un poco más limitado. También encuentran de PDF a EPUB. Hay muchos caminos para llegar al EPUB. EPUB 2, EPUB 3, EPUB 1. Y el otro son los iBook. Entonces están ebooks, para que no se confundan, son todo documento electrónico, es un ebook, libro electrónico, listo. Ahora, iBook es un término de Mac. Mac se inventó este formato, así como les contaba, así como Kindle se lo inventó Amazon, y como Sony se inventó otros y demás. Mac se inventó el iBook. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque ha generado mucho espacio de mercado por lo atractivo del diseño. Entonces, estos formatos de iBook, como se dan cuenta, tienen una tienda en iTunes donde uno los puede comprar, los tiene en su librería, en su biblioteca, perdón. Y aquí estos son nuevas tendencias que están haciendo los iBook, en los cuales uno puede, pues, jugar con las imágenes y hacer efectos más interesantes que en un flipbook o que en un EPUB. Si hay un formato más interactivo de los ebooks, son los iBooks, ¿sí? Y eso se lo da la plataforma, Mac y todas sus cosas tienen esa ventaja. ¿Qué problema tiene? Pues que solamente es para Mac. ¿Qué pretende EPUB? Que eso que hace Mac se pueda socializar para todos los dispositivos y para todas las plataformas. Esa es como la discusión que hay. Él quiere ser un estándar que en todo se vea igual y que tenga ojalá la interactividad que tiene Mac. Y para ir al tema de distribución, que era nuestro segundo capítulo, ya lo hemos ido abordando por fragmentos. Aquí quiero destacar básicamente el tema de cómo cambia el modelo, porque digamos en esta sociedad de la información y en los temas de la tecnología traídos al mundo editorial, los lectores y los consumidores de la información y los productores casi que se vuelven las mismas personas en muchos casos. El modelo cambia y aquí se centra mucho el tema en el lector. Este prosumidor produce y consume contenidos. Y el modelo, como se dan cuenta, es cíclico. Puede que en un momento produzca, en otro momento lee, y el centro siempre va a ser el lector. Digamos, si en el modelo tradicional el lector era el paso final de la cadena, aquí cambia un poco la polaridad y él es el centro, el centro del modelo. Y dentro de esto ya lo que encontramos son plataformas donde podemos hacer autoedición, es decir, podemos ir y allá diagramar nuestros libros. Estas plataformas nos permiten que uno entre y lo pueda diseñar, pues no todo el diseño, pero pues, digamos, algunas cosas puede hacer de diseño de la publicación y lo puede luego promocionar y lo puede vender. Entonces, elementos a tener en este nuevo papel de la editorial. Entonces, el autor, como estábamos hablando, un autor que piensa en su lector. Este editor, esta editorial piensa dónde me van a leer. Ya no solamente me leen en papel, hay que ver si me van a leer en otro y cómo me leen y en cuál me leen. Para eso hay herramientas de seguimiento que pueden decir, me leen más desde Mac, me leen más desde PC, me leen más desde Windows, en fin, y desde qué formatos me leen, y en fin, colores y información técnica.
y luego la plataforma en la cual lo voy a publicar, y hay unas plataformas ya muy grandes que ofrecen muchos servicios como Amazon, como Google Play y iTunes, donde encuentro enormes cantidades de libros electrónicos. Si bien este no es el negocio más grande de los que hay en el mercado, sí es una tendencia muy grande al consumo de información electrónica. Las ventas de papel están cayendo considerablemente y está aumentando mucho el consumo de libros electrónicos. Esa es la tendencia global. En Estados Unidos, en España, los estudios que dan que el consumo se disparó para todo el mundo de producción electrónica. Y lo otro, puedo tener tiendas donde hay libros de papel y portal de libros electrónicos. Y otro tema interesante es toda nuestra historia. La historia que tenemos ya impresa, pues se puede traer acá digitalizando contenidos. Entonces, este es como el escenario de un editor o de una editorial, cómo puede unir estos puntos para generar su propia versión de los temas editoriales. Esto era lo que les quería presentar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Qué tan preparados estamos para eso? ¿Para qué? Para todo esto que estamos diciendo acá. Yo creo que no estamos preparados, o sea, creo que ustedes son la generación que lo va a hacer. O sea, hay que tener como un espíritu electrónico, dijera yo, sobre estos temas, porque cuando usted va a pagar la cuenta en el supermercado, tiene que sacar la tarjeta de crédito y pasarla por allá. Créame que hay gente que le queda muy difícil entender eso. ¿Sí? Ahora imagínense cambiar el mundo llevamos desde Gutenberg pensando en libros de papel y ahora pensamos en libros electrónicos. O sea, esto todavía necesitamos hacerlo. Hay que generar una cultura del libro electrónico, hacer como una evangelización, así como dicen los ingenieros, hacer una evangelización de los libros electrónicos y de sus bondades, y creo que ustedes son la generación que puede empezar con esta evangelización. Y creo que el mundo es muy rico, o sea, esto es lo que tiene de bueno. Aquí hay muchas cosas que se quedan de lado, pero creo que el tema de las redes sociales, que es cotidiano en la gente más joven, se puede agregar a esto. Mi hija tiene 14 años y le gusta mucho leer y comparte los libros en las redes sociales. Y las redes sociales dicen, oiga, ¿por qué no se lee este? O sea, si soy un editor juvenil, tengo que estar oyendo allá qué está pasando en esas redes sociales. Y si soy editor científico, tengo que ver cómo los científicos más jóvenes están compartiendo su información y llegar a esos nuevos medios de compartir la información. Hoy día se venden pedacitos de libro, se venden suscripciones a columnas. Antes me compraba todo el periódico, pero no, ahora me puedo suscribir a una columna y me la puedo oír. ¿Sí? La puedo oír, o sea, la leo oyéndola. O la puedo leer pues, en un dispositivo, o me lleva a la lectura. Eso contaba en otro expositor en otra ocasión. Decía, mire, yo entro al Washington Post, creo, o al Times, y entonces yo arranco a leer un artículo y lo estoy leyendo aquí en mi iPhone. Y no, me tuve que ir y luego tuve que ir a la oficina, y entonces él me lleva aquí a mi dispositivo portátil y me dice, usted estaba leyendo acá. Y luego me voy caminando por la calle, entonces recupero la lectura y me la voy escuchando aquí en el iPod mientras voy caminando. Imagínense eso. Estoy leyendo y él me lleva a la sincronía, y es la tecnología apoyando un proceso de lectura, puede ser para goce, para diversión, para generación de conocimiento, pero digamos la herramienta está y hay gente que la está usando. Y los que la usan todavía son muy poquitos, y les cuento, la universidad saca 2% de libros electrónicos. O sea, tenemos todas las posibilidades de evangelizar y de construir un buen modelo. Creo que el papel del editor cambia, el del autor cambia, y en este caso el del lector también cambia. O sea, hay una relación mucho más proactiva, incluso para construir conocimiento. Creo que lo que tú planteas de uno, ¿cómo leo para aprender allá en la clase? Es una pregunta que se puede volver a hacer. En un seminario que hicimos de esto, un profesor de estadística decía, ustedes saben que la estadística es muy complicada y a todo el mundo le parece muy difícil entenderla. Yo quisiera que con estas herramientas se facilitara hacer eso. Fíjense que ahí ya hay una intención que vale la pena tomarla en cuenta, pero toca reelaborar todo. Reelaborar esa relación. No, yo creo que
pues que más que asumirlo como una afrenta al mundo del libro tradicional o como algo que significa una banalización de la cultura o algo así, habría que verlo más como una serie de herramientas que están ahí y que son diferentes a lo que se ha usado hasta ahora y pueden utilizarse para las mismas cosas que uno siempre ha querido hacer. Entonces, siempre ha habido contenidos malos y contenidos buenos, eso no tiene que ver con el libro digital ni con internet, siempre han estado ahí, pero pues la diferencia es que ahora hay otras posibilidades de gestionar y publicar esos contenidos, y va a haber unos que sean malos, otros que sean buenos. Entonces, lo que yo rescataría de todo esto es que sí, o sea, sí son una serie de herramientas que pueden ser muy buenas, de ahí pueden salir cosas muy bonitas, incluso que uno no había pensado. Entonces, no, como que mi consejo ahí, no sé si puedo dar consejos ya o algo así, no sé si esté tan grande como para eso, pero mi consejo sí sería que no se cierren a eso, o sea, eso está ahí, y pueden ser cosas que, aunque no lo crean, no son tan caras, ¿sí? Yo sé que Esteban lo ponía un poco así, como muy terrible y tal, pero no son tan difíciles, ¿sí? Los conocimientos están ahí, hay miles de tutoriales y cosas que se pueden aprender sin ni siquiera pagar mucho, ¿no? E incluso hay un montón de diseñadores y personas que saben mucho de esos temas. Entonces no lo echen en saco roto como pensando en que eso va en contra pues de la cultura del libro como debe ser o algo así. Los libros van a seguir también, o sea, no es como que pues van a seguir, claro. Van a seguir en papel, van a seguir siendo bonitos, se va a seguir teniendo que hacer un trabajo como el que les hemos enseñado a ustedes. Eso va a seguir ahí. Lo que pasa es que esto es distinto porque el editor ya ahora va a ser un gestor de contenidos, ¿no? Puede llegar a ser un gestor de contenidos de muchos tipos, no solo de textos. Un concepto que manejo, que es el de los ecosistemas de libros electrónicos. Cuando uno hace un libro, el libro es la materialidad de un ecosistema donde hay autores, ilustradores, imprentas, tintas, papeles, en fin, hay una nube de actores que participan para que se genere un libro de papel, y también igual hay un ecosistema para generar libros electrónicos. Cuando uno migra de un formato a otro o lo voy llevando de un medio a otro, hay valores agregados que se van dando, y eso es muy utilizado hoy día y se llama así transmedia. Entonces la idea es, como lo digital es tan blando, tiene esa ventaja de ser tan blando, yo puedo irlo como pasando de un lado para otro, y la idea es aprovechar en cada medio. Estoy en papel, estoy en digital, estoy en web, estoy en formatos audiovisuales. ¿Qué riqueza tiene cada uno y qué valor le puedo dar en cada momento al contenido que hay? Manejar nuevas narrativas y acercarme a otro tipo de públicos de otras maneras, y siendo un solo producto, pero mezclado dentro de varios lenguajes. Son retos nuevos también para los temas de comunicar conocimiento y de hacer edición. Hay experiencias interesantes en esto del conocimiento que se acercan a unir la tecnología con otros propósitos. Y en ese caso, los recursos que hayan en medios, en texto, en audiovisual, en animación y demás, se pueden utilizar. Y lo que decían de los costos, generalmente la escala depende. Lo que les contaba del SENA, se hizo un proyecto ambicioso. Entonces era el super video para meter en educación virtual. Entonces era la plataforma de educación virtual y utilizábamos elementos de audiovisuales, de animaciones y demás para poner ahí. El problema era que si lo hago el super video, no llego a terminar el curso nunca. ¿Sí? Aparte del costo, necesito un equipo muy grande si quiero hacerlo muy eficientemente, y si lo quiero en una calidad mediana o más baja, puedo hacerlo con los recursos que tengo y salir en un tiempo apropiado. Todo depende un poquito ahí de balancear la ecuación del tiempo, de los recursos y demás, pero sí se pueden hacer proyectos que tengan este componente de transmedia.